En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, al inicio de este curso, al curso en sí mismo, por supuesto, llamado Teología del Hombre en la Sagrada Escritura. Hemos iniciado el mes anterior con alguna temática que tiene que ver con el hombre, por así decirlo, en su anatomía, y que pues, este hombre nos da un mensaje justamente a partir de la Sagrada Escritura. Quisimos profundizar entonces un poquito con la misma temática, pero ahora un poco más, de manera más sistemática, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la teología del hombre en la Sagrada Escritura. No es propiamente toda una antropología, que nos llevaría mucho más tiempo, por supuesto, pero definitivamente podríamos, de todos modos, hacer un bonito acercamiento a esta antropología. Sí, se trata de una antropología, pero una antropología limitada. Como a veces me gusta decir, estamos entonces recurriendo a hacer algo así como unos apuntes iniciales, unas notas iniciales. Dicho esto, entonces, quiero comentarles que vamos a empezar haciendo pues una pequeña referencia a los dos relatos de la creación. Tenemos que explicar muchísimo sobre ellos. Vamos a ver si podemos hacerlo de la mejor manera posible. El curso se compone de estos dos temas. Primero, de los relatos de la creación. Después viene una temática trinitaria, porque vamos a ver el ser humano y su relación con el Padre en la Sagrada Escritura, por supuesto. Jesucristo como el hombre nuevo. Y por último, hombres y mujeres santificados por el Espíritu Santo. El día de hoy haremos una introducción general a nuestro curso y avanzaremos un poquito con los relatos de la creación, pero de hecho ellos están pensados para ser la parte del segundo día, entonces, bueno, del segundo día de clase. Entonces, pues vamos a ir avanzando un poquito. Se dice que los filósofos tienen tres grandes temáticas sobre las cuales reflexionan: el mundo, el hombre y Dios. Esos son los tres grandes temas que todo filósofo o que toda buena filosofía trata desde siempre. En primer lugar, lo primero que ve, que es justamente la naturaleza, la creación misma, como podríamos llamarle, todo ese tipo de cosas. Pero en segundo lugar, se pregunta por el que vive en esa naturaleza, es decir, por sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué tengo un lugar en este mundo? Es increíble porque nosotros estamos acostumbrados a vernos. Es decir, pues ahorita, por ejemplo, estamos ante una cámara y al menos su servidor pues puede verse también mientras está hablando, pero tenemos también fotografías, tenemos espejos, ¿verdad? Pero resulta que todo esto son invenciones pues relativamente nuevas comparadas con la historia de la humanidad. El hombre no siempre se ha visto, y en unos primeros momentos cuando se veía de manera borrosa. En un segundo momento, cuando pudo verse de una manera un poquito más certera, pues resulta que empezó a darle prioridad más a Dios, que es el tercer punto del cual reflexiona el filósofo, y por tanto se dejó un poquito de lado. Y es hasta hace poco tiempo que se ha vuelto el hombre como el centro nuevamente de la reflexión. Insisto, no es que antes no se hiciera, sin embargo, como que tiene distintas tonalidades. Así pues, eh, el estudio sobre el hombre tiene una vigencia y una antigüedad que son irrefutables, ¿sí? Pero decíamos entonces que el tercer tema sobre el cual tratan los filósofos su reflexión, pues es Dios, es decir, el hacia dónde y el de dónde surge el hombre. Aquí es donde encontramos un poquito nuestra materia, la teología, que va a hablar sobre el hombre, es decir, la mirada que tenemos de Dios, la perspectiva que tenemos de Dios, y cómo Él mismo también nos ayuda a entender lo que existe y pues también a nosotros. El ser humano entonces se dice, a veces es como un misterio.
A veces también pareciera que no hay nada más fácil que el ser humano, más sencillo que el ser humano, pero cuando nos entendemos un poquito más y nos valoramos mejor, por supuesto, es cuando podemos sonreír con una tranquilidad porque nos damos cuenta de que ciertamente sí somos especiales. Tenemos que tomar ese punto que acabo de decir no como algo para ufanarnos y ya, sino para sentirnos, por supuesto, amados, para sentirnos enviados también, porque ahorita vamos a ver que hablar del hombre es hablar también de su origen y de su destino, no solamente de quién es actualmente, sino quién ha sido, de dónde viene y quién quiere ser, hacia dónde le encamina el corazón. Entonces, cuando hablamos de la teología del hombre, pues tenemos que tomar todo esto en cuenta porque esto también nos va ayudando a entendernos. Pero hemos querido todavía ir un poquito más allá y hemos querido decir a partir de la Sagrada Escritura. En este caso, es bueno, es conveniente que entendamos un par de cosas. El creyente cristiano, y particularmente para nosotros que somos cristianos católicos, valora muchísimo la Biblia. También sabemos que lamentablemente a veces nos llega a ser un poco desconocida, que no es lo mejor, pero es una cuestión, ni es normal, por supuesto, pero llega a ser común. Entonces, cuando hablamos del ser humano en la Sagrada Escritura, en el curso anterior, creo yo, que nos dimos cuenta de que desconocemos mucho cómo es que la Sagrada Escritura presenta al ser humano. ¿Sí? ¿Qué significa que hable de sus manos, de sus pies, de sus ojos, de todo esto? Entonces nos damos cuenta de que nuestra teología del hombre, si es que la basamos en la Sagrada Escritura, tiende a sorprendernos más que a confirmar cosas que ya hemos entendido o aceptado, por supuesto. Les digo un ejemplo rapidísimo. Nosotros al día de hoy podemos abrir nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, y podemos buscar el tópico del ser humano y veremos que el hombre es cuerpo y alma, ¿no? Sabemos que en eh, el inicio del ser humano como ser humano tiene participación de tres, del Padre, de la Madre y de Dios, ¿verdad? Porque mientras el Padre y la Madre comparten el aspecto físico, corporal, Dios comparte el ser humano el aspecto anímico y entonces el cuerpo y el alma, decimos desde el origen, y somos cuerpo y alma toda la vida, y cuando morimos, decimos la muerte es esa separación de cuerpo y alma. Muy bien, pues debo decirles, esperando que eso también nos ayude a entender un poquito la necesidad de recurrir constantemente a los textos y tratar de interpretarlos en su más correcto sentido, debo decirles que esta concepción del hombre como cuerpo y alma es ajena a la Sagrada Escritura. Vamos entonces a ver también qué es lo que la Biblia dice cuando se refiere al ser humano. La terminología que se utiliza, las palabritas, las vamos a decir, por ejemplo, quizá en su original hebreo, por ahí, ¿no? Pero no es para que aprendamos hebreo este curso, por supuesto. Es nada más para que tengamos una idea, ¿no? Al menos haber escuchado alguna vez cómo se le llama al hombre en la Biblia y quitarnos estos como prejuicios que ya tenemos al día de hoy. No estoy diciendo que estemos mal en la actualidad, no, 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 para nada, porque la Sagrada Escritura forma parte de lo que a nosotros nos anima, nos alimenta, nos alienta a seguir hacia adelante. Entonces es importantísimo que podamos tener en cuenta todo eso que estamos diciendo. Bueno, dicho todo lo anterior, entonces vamos a empezar con una cita de un documento magisterial. Cuando decimos magisterial nos referimos al magisterio o conjunto de maestros de la Iglesia Católica, y en este caso es un documento, además de magisterial, conciliar, del, pues el que ha sido hasta el momento el último de los concilios, el Concilio Vaticano II, y tiene un documento que se llama Gaudium et Spes, que significa gozos y esperanzas. Aquí estoy haciendo una pequeña pausa porque veo, me pareció que se quedó como congelado, pero sí, ¿verdad? Me quedé como congelado. A ver, entonces, estaba diciendo, mm, a ver, a ver, a ver, a ver.
Como que me veo otra vez congeladito, no sé por qué. Espero que tanto en la grabación como ustedes me estén escuchando bien, pero en el audio, porque a veces creo que se queda congelada como que mi imagen y el audio sigue bien, pero bueno, estaba diciendo entonces que el, en el documento conciliar Gaudium et Spes, que traducimos como gozos y esperanzas, en él encontramos una aproximación a qué es el ser humano, desde nuestra mirada ya de fe cristiana, por supuesto, y aún así remite, como debe hacerlo, por supuesto, a la Sagrada Escritura. Vamos a ver el número 12 de la Gaudium et Spes. Dice así: creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, que es, por supuesto, centro y cima de todos ellos. Primera afirmación, arriesgada en cuanto habla de los no creyentes, porque al día de hoy podríamos decir que hay gente no tanto no creyente, sino un poquito anticatólica, ¿verdad? Porque sabemos que en la actualidad también hay un nuevo grupo, hay creyentes, hay no creyentes, ateos, agnósticos y hay anticatólicos también, ¿verdad? En este punto, pues, eh, referirse a los no creyentes y decir con una confianza increíble que también convergen racionalmente en esta idea, pues es digno de tomar en cuenta, por supuesto, ¿no? Dice, están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre. Les decía, hay gente actualmente que valora más la vida de los animales, valora más la cuestión de la ecología que al ser humano. Ojo, no estamos diciendo que sea despreciable la ecología o el cuidado por los animales, no estamos diciendo eso, por favor. Estamos diciendo que ponen por encima esto a la persona misma, ¿no? Al ser humano. Eh, Sin embargo, aún así sabemos que el ser humano es un ser muy especial, diferente a los demás seres de la creación. Curiosamente, al rato quizá lo recordemos o lo retomemos, pero curiosamente, el ser humano no es el ser que mejor vista tiene, no es el ser más rápido que existe, no es el ser más fuerte, ni el más grande, pero es un ser que de alguna manera está dominando todo. Insistimos entonces, es cierto que nos damos cuenta de que los bienes de la tierra se ordenan en función del hombre. El hombre es como ese eje en torno al cual todo lo demás está girando. No caigamos en presunciones que no son, por supuesto, ni tampoco en interpretaciones de lo que acabo de decir, como si estuviéramos siendo el hombre es el centro del universo y todo esto, porque eso también puede derivar en creer, por ejemplo, que estamos induciendo a errores. No es eso. Pero, ¿qué es el hombre? Y esta pregunta, déjenme les cuento, que tiene siglos, milenios rondando la cabeza de muchos en todas las culturas, en todas las épocas. ¿Qué es el hombre? Muchas son las opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo. Y me parece muy interesante que utilice la expresión opiniones. ¿Qué significa opinión? Que dices algo que puede estar bien o puede estar mal, ¿sí? Entonces me parece muy interesante que diga muchas son las opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo, como diciendo, el hombre ha dicho mucho sobre sí, pero también mucho está equivocado. Diversas e incluso contradictorias. Por una parte, exaltándose a sí mismo como regla absoluta, es el error que no quería en el que cayéramos cuando dije que teníamos un lugar especial. No estaba yo exaltándonos como regla absoluta por una parte, y el otro extremo hundiéndose hasta la desesperación. Una vez platicando, bueno, en un tema en un curso que hubo, vaya, un jesuita, un sacerdote jesuita dijo una afirmación tan sencilla, pero a la vez que le pudo uno dar vueltas y vueltas y vueltas, que me encantó. Dijo, nunca se ha visto una mariposa con problemas vocacionales, ¿verdad? Ahí andamos haciendo nosotros tratando de descubrir
a qué somos llamados, ¿no? A las tres grandes vocaciones, que en un reto más vamos bueno, por ahí están también, pero me adelanto, me estoy anticipando mucho a otras diapositivas, pero bueno, ahí vamos. Eh, las tres grandes vocaciones sabemos que son la vida religiosa, el sacerdocio, o la vida consagrada, vaya, en este caso ya directamente, y la vida laical. Y dentro de estas, pues la más numerosa es la vida, la vocación a la vida laical. Y dentro de la vida laical, dentro de esta vocación, hay estados de vida, pero estados de vida no significan vocación propia. Por ejemplo, el matrimonio no es una vocación, es un estado de vida dentro de la vocación laical. La soltería no es una vocación, es un estado de vida dentro de la vocación laical. Entonces andamos nosotros así como que me encuentro con gente que anda tratando de descubrir su vocación, cuando lo que quiere decir es, quiero encontrar cuál es mi estado de vida que me va a ayudar a alcanzar la santidad. Pero tu vocación, por ejemplo, si eres varón, podrías discernir entre ser sacerdote o casarte, ¿no? Al menos en la parte de la iglesia que nos toca vivir, por supuesto, ¿no? Pero como mujer, pues ya estuvo que no tienes ningún problema porque en el sentido de que seas sacerdote, porque en nuestra parte de iglesia no hay sacerdotisas, por supuesto, ¿no? Entonces ya es un poquito más o la vida religiosa o la vida laical, que también va por ahí. El varón tiene entonces la vida religiosa, la vida laical y el sacerdocio como opciones. Pero cuando uno se da cuenta de que estamos llamados a ser laicos, entonces, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos ser los mejores laicos. Y andamos haciendo congresos, andamos haciendo pues en mis tiempos le llamábamos preseminarios y previdas, ¿verdad? Ahora veo que nuestra iglesia de Jalapa le cambia un poco los nombres, quizá para hacerlo más atractivo, pero la idea sigue siendo la misma, por supuesto, pero pues nunca hemos visto una mariposa con problemas vocacionales, ¿verdad? Nunca hemos visto a ningún ser de la naturaleza eh, plantearse qué hace con su vida, ¿no? Claro, lo habremos visto en películas, por supuesto, ¿no? En donde humanizamos a los animales, pero un animal en sí mismo no tiene problemas vocacionales. Nosotros sí, porque nos preguntamos quiénes somos y porque nos hemos respondido a esa pregunta con muchas opciones a veces equivocadas. A veces decíamos poniéndonos como lo más grande del mundo, pero a veces hundiéndonos hasta la desesperación porque no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos, no sabemos cómo alcanzar lo que sí sabemos que queremos. Tenemos, como dice el Génesis, y me encanta esa frase, me va a gustar, yo creo que mientras Dios me preste vida, tenemos caos y confusión, ¿verdad? Es lo que cuando el hombre reflexiona sobre sí mismo, tiene mucho caos y confusión. Y como viene todo esto, dice la Gaudium et Spes, pues la duda y la ansiedad se siguen en consecuencia, ¿verdad? Duda y ansiedad. Y el día de hoy podríamos poner también un poquito la depresión, el estrés y todo lo que ya nos toca hasta por moda andar viviendo. La iglesia siente profundamente estas dificultades y aleccionada por la revelación divina, la iglesia puede darles la respuesta que perfile la verdadera situación del hombre, que dé explicación a sus enfermedades y permita conocer simultáneamente y con acierto la dignidad y la vocación propias del hombre. Es que la iglesia tiene la respuesta porque en ella está, por así decirlo, bueno, no de manera intrínseca, sino de administración, en ella está el depósito de la fe. Entonces, no podemos decir que la iglesia no sabe o no puede ayudarnos, ¿verdad? Realmente lo sabe, realmente sabe cómo ayudarnos la iglesia. Por eso es que dice en este documento, pues empieza a tratar de decirnos justamente que hay una forma de entendernos más, de comprendernos mejor y pues tomando como punto de partida aquella máxima antigua que dice no se ama lo que no se conoce, pues si nos conocemos mejor, podremos amarnos más limpiamente, podremos amarnos más plenamente y podremos llegar justamente a nuestra liberación en primer lugar y siendo libres alcanzar aquello a lo cual hemos sido llamados, que es la santidad. Muy bien, seguimos.
Seguimos todavía con Gaudium et Spes. La Biblia, aquí viene, por eso me gusta este número, repito, es el número 12. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Es que esta expresión le hemos dado tantas vueltas, hemos intentado entenderlo de mil maneras y hasta el día de hoy seguimos todavía quizá como confundiendo un poquito todo, pero vamos a tratar de dar una palabra que nos ayude. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su creador, y que por Dios ha sido constituido, la Biblia nos dice que por Dios el hombre ha sido constituido Señor de la entera creación visible, eso es importante que lo diga la creación visible, para gobernarla y usarla con la finalidad de dar gloria a Dios. Y recuerda la Gaudium et Spes, el Salmo número 8, que es uno de los más preciosos. Aquí pues obviamente que se le ha cortado un poquito, por supuesto. De hecho, me gustaría leer la primera parte que a mí me gusta, me gusta. Aquí empieza diciendo qué es el hombre, para que te acuerdes de él. Es el versículo 5, pero el Salmo número 8 empieza y va así. Dice, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Tú que afirmaste tu majestad por encima del cielo, con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza a causa de tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Y aquí viene esta frase tan preciosa. Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre? Para que, voy a leer la versión que tengo de ella, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a un Dios, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas, tú se lo diste, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Un salmo preciosísimo y que, fíjate cómo nos está diciendo ya esta pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Y cuánto tiempo tiene este salmo? ¿Cuánto tiempo tiene este salmo? Diríamos casi 3 milenios, ¿sí? Poco menos, por supuesto, pero casi 3 milenios. Y aún así, la pregunta sigue, decimos, flotando en el aire, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Es una pregunta que tenemos que hacerla por lo menos una vez en nuestra vida, pero el hombre y la mujer de fe tenemos que plantearnosla mucho más seguido, por supuesto, ¿verdad? Decíamos entonces, el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Bueno, la expresión completa la sabemos perfectamente bien porque la hemos escuchado infinidad de veces, es a imagen y semejanza de Dios. Eh, Recordemos un par de cosas. Recordemos que no estamos, cuando escuchamos este texto, lo vamos a ampliar cuando hagamos la reflexión propia de los dos relatos de la creación, pero les decía yo que ya desde hoy tendríamos que empezar un poquito para poder hacer esta primera parte, vaya. Entonces vamos a empezar como que a lanzar un poquito de conocimiento, de aclaraciones para entendernos. Esta frase la encontramos en el primer relato de la creación, al menos en el que aparece en primer lugar, es decir, en el Génesis 1 y que concluye al inicio del Génesis 2. Ese es el que llamamos primer relato de la creación. Pero bien sabemos que históricamente hablando se escribió en segundo lugar, porque el que aparece en nuestra Biblia en el capítulo 2 del Génesis, que llamamos segundo relato de la creación, de hecho es, perdón, es anterior, es más viejito, ¿verdad?
Bueno, pues los pusieron uno antes que el otro en un sentido no histórico, sino literario, no pasa nada. Pero entonces, con lo que estoy diciendo, tenemos que entender que esta expresión de imagen y semejanza de Dios aparece en el primer relato de la creación, y en este primer relato de la creación nos encontramos en el siglo 6 más o menos antes de Cristo, y nos encontramos un poquito en la circunstancia del destierro. Es importante porque en el destierro la fe de los judíos se tambaleó mucho, bastante diría yo. En primer lugar, porque fueron derrotados y sabemos que en la antigüedad se creía que de hecho quienes peleaban, aún viendo a los soldados propios y a los soldados enemigos, pues se creía que quienes peleaban eran los dioses. Entonces, pues perdieron, y la primera sorpresa fue que Yahvé había perdido. Ya desde ahí fue para ellos un golpe muy grande. Cuando estaban yendo o se lo estaban llevando deportados a Babilonia, vieron que destruyeron su templo, se quedaron sin rey, fueron desterrados, entonces para ellos fue un golpe increíble. Cuando llegan a Babilonia, repito, estamos en el siglo VI, el destierro, cuando surge, es el contexto histórico de este texto, están en Babilonia y llegan y son unas construcciones impresionantes, una fe que tenían en otros dioses increíble, y entonces, repito, la fe en Dios, en Yahvé Dios, se estaba como tambaleando un poquito. No faltó quien de repente quisiera irse con nosotros. Esto lo vamos a ahondar cuando platiquemos propiamente del relato. Y entonces tiene que venir el autor bíblico de este texto para decirnos cómo es que Dios es el único Dios. ¿Sí? Lo explicaremos después. Pero cómo es que Dios es el único Dios. Y aún así, dentro de esa divinidad única de Dios, dice que hay un ser entre todos que es imagen suya, que es semejanza suya. La palabra que traducimos como, vaya, como imagen, o mejor dicho, la palabra semejanza, atenúa un poquito la palabra imagen, porque cuando decimos el hombre es imagen de Dios, pues pareciera que es algo tal cual, por supuesto, ¿no? Pero más bien es, por eso se dice imagen y semejanza. Entonces la palabra semejanza atenúa, no es una calca el hombre de Dios, sino que es más bien una semejanza. Pero ahí viene el asunto, cuando decimos, bueno, pues es creado a imagen de Dios. Pero aquí, de hecho, nos da una línea muy interesante para que podamos entender. ¿Por qué? Pues muchas veces esto nos ha llevado a pensar que Dios es como nosotros, porque nosotros somos, tenemos ojos, tenemos oídos y demás. No, la verdad es que estamos muy lejos de entender la naturaleza divina, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Lo que hacemos para hablar de Dios es usar lenguaje humano, ¿sí? Entonces, pues obviamente, si estamos muy lejos de la comprensión de Dios, pues nuestro lenguaje también es muy pobre, muy, muy pobre. Bueno, yo lo digo así, el catecismo lo dice de otra manera, el catecismo dice, puesto que nuestro conocimiento sobre Dios es muy, muy poco, nuestro lenguaje sobre Él también es muy limitado, ¿no? Entonces, yo digo que pues nuestro conocimiento de Dios es muy pobre. Al día de hoy seguimos diciendo que Él hace o dice cosas o pide cosas, pues que honestamente no vendrían más que de un enemigo, y Dios no es nuestro enemigo. Entonces, dice uno, ahí tenemos que comprender más a Dios, y nuestro idioma, nuestro lenguaje también tiene que cambiar, pero mientras tanto, mientras entendemos mejor, pues hablamos con antropomorfismos. Entonces, decimos que Dios ve, que Dios nos oye, y yo quiero hacer una oración, que Dios me escuche, yo quiero hacer algo que sea grato a los ojos de Dios, decimos, pero Dios ni tiene ojo ni tiene orejitas para escuchar. Entonces, tenemos que entender que cuando decimos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, no se refiere a la cuestión física. Entonces, ¿en qué somos imagen y semejanza de Dios? Aquí, repito, nos pone una guía. Yo les voy a agregar un par de ideas más. Dice, con capacidad para conocer y amar a su creador. Conocer y amar. Esto es impresionante porque el ser humano
se mueve en primer lugar en dos territorios, por así decirlo. Si nos damos cuenta, fíjense, en el credo decimos que el hombre ha sido creado, bueno, perdón, que Dios es creador de lo visible y de lo invisible. Entonces afirmamos la existencia de una realidad material y la existencia de una realidad inmaterial que rápidamente pues identificamos con lo espiritual, como sea. Bueno, pues sabemos que los animalitos, aquí está mi perrito, que ya saben que siempre se echa aquí a un lado mío, está mi gatita, están los peces por acá, pues los animalitos son seres vivos, pero son seres eh, que no contienen en su vivencia la espiritualidad. Yo sé que hay mucha gente que puede decir que la pureza de los animales, no, bueno, perfecto. Nosotros creemos que los seres vivos se distinguen entre seres vivos con apertura a la trascendencia, seríamos nosotros, y seres vivos que no tienen apertura a la trascendencia, que sean todos los demás, llámense animalitos, plantas incluso y demás, ¿no? Esto quiere decir que el ser humano puede conocer a su creador. Ningún animal jamás se va a preguntar por quién lo ha creado. Y yo sé que existen relatos de milagros en los cuales frente al Santísimo algún burrito se arrodilla o algún otro se encamina y lleva, no sé, tantas cosas, algunos pescaditos que salvan la Eucaristía y todo este tipo de cosas, pero no estamos hablando de eso. Eh, sin entrar a discusión, si eso es cierto, simplemente no está en la naturaleza animal. Si eso es cierto, son cosas aisladas, ¿verdad? Porque no es que todos los burritos cuando pasan frente a la capilla se arrodillan y que todos los pececitos resguardan la Eucaristía y que todos los animales se persiguen. No, 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 nada de eso, nada de eso, nada de eso. Entonces tenemos que entender, porque hay gente que dice es que como son muy puros los perritos, por ejemplo, y se arrodillan, ¿no? Eh, no sé, pienso en lo siguiente, ¿no? Pienso en que, por ejemplo, veía hace unas semanas de un perrito de la policía que está entrenado para buscar ahí gente en escombros de terremotos y de otros siniestros. Está la imagen del perrito frente al sagrario, y ahí está parado, y que está en posición en la cual el perrito dice, ahí hay alguien vivo, ¿no? No, pues obviamente la piel se enchina, por supuesto, y uno se emociona porque dice, lo sé, lo sabía, Jesús está vivo y hasta el perrito nos está diciendo, bueno, pero el perrito no sé qué tiene que decir que ahí está Jesús, es la fe la que tiene que decir que ahí está Jesús, vivo, no el perrito. El perrito en todo caso vendría, si es que es cierto, vendría a confirmar lo que por fe ya sabes. ¿Sí? Pero, y ahora digo eso, pero ¿a poco todos los proyectos hacen lo mismo? No, tampoco, pues lo digo, si es que es cierto, no es parte de la naturaleza humana, perdón, animal, no es parte de su naturaleza, tener esta apertura al encuentro con su creador. Nos duele algunas veces decirlo, nos duele, porque nos caen re bien los animales, porque los amamos y porque en tantas cosas, pero no son capaces de conocer a su creador y tampoco son capaces de amar. Nuestros animales no aman, ¿no? Y alguien puede decir, pero ¿cómo no? Si yo, mis mascotas, yo siento su amor. No es amor, porque para hablar de amor se requiere de racionalidad, de voluntad, de libertad, y ese tipo de cosas no las tienen los animales. No son características suyas, son características nuestras. Y de hecho, hay toda una temática en torno al amor humano, que lo hemos tratado en otros momentos, si no me equivoco, ustedes quizás se acuerden mejor que yo, cuando hemos hablado de los tipos de amor, ¿verdad? Y en hablar de los tipos de amor, pues obviamente sabemos que eh, el amor que se nos pide cristianamente hablando, pues el amor ágape no tiene nada que ver con ningún animalito, ¿no? Entonces, somos el único ser creado a imagen de Dios, ¿por qué? Porque podemos amar. Dios es amor. ¿Se acuerdan el canto? La Biblia lo dice, pero lo repite y todo esto. Entonces Dios es amor y nosotros somos imagen y semejanza de Dios
porque podemos amar. Dios ama con todas sus fuerzas, pero sus fuerzas son infinitas. Nosotros amamos con todas nuestras fuerzas, pero a veces estamos bien debilitados. O sea, a veces nuestro amor es muy pequeñito, por así decirlo. Puede ser muy puro, pero muy pequeño. Nuestro amor, podemos amar, pero no al grado del que ama a Dios, por supuesto, ¿no? Podemos amar a lo más que podemos nosotros, eso sí, pero no significa que estemos llamando como si fuéramos Dios, ¿no? También en que somos libres. Somos imagen y semejanza de Dios porque también compartimos la libertad. Este punto, este detalle es magistral para entender el tema eh, de la muerte, del juicio, por así decirlo, y de lo que dice el catecismo. Dice el catecismo, salvo que elijamos no estar con Dios, salvo que elijamos, o bueno, elijamos estar con Él, dice, pues no, cuando morimos, pues salvo que elijamos otra cosa, pero nos autoexcluimos, ¿sí? A ver, espero haberlo dicho bien. Salvo que elijamos eh, libremente, claro, amar a Dios o estar en amistad con Él, la otra opción que tenemos es que elegimos autoexcluirnos. Es nuestra decisión, ¿sí? Dios no nos va a condenar al infierno como solemos pensarlo, no. El infierno es un estado de autoexclusión, dice el catecismo. ¿M? Ahora bien, pues para poder elegir algo se hace falta libertad, si no una supuesta elección en donde no hay libertad, pues sería una broma de muy mal gusto. Hay una película que se llama Focus, es de unos ladrones, no es una película es una de acción, vaya, de así como de aventura y demás, ¿no? Sale Will Smith y si no me equivoco es Margot Robbie, quienes son los dos protagonistas. Y en esta película, al final, este, hacen una apuesta con una persona, muy simpática la cuestión. El chiste es que parece, así por así decirlo, que esta persona que está apostando con ellos elige libremente un número. Bueno, termina, pierde, supieron que iba a elegir ese número y preguntan, bueno, ¿y cómo supieron que iba a elegir ese número? Muy sencillo, pues llevaban horas y horas condicionándolo. Le ponían el número en en una puerta, en un automóvil, en un elevador, en todas partes le ponían el número, ese mismo número, y pues obviamente el inconsciente de esa persona lo fue asimilando y cuando le dijeron escoge un número, vio a los jugadores, porque era una apuesta en deporte, y vio a uno que sobresalía de los jugadores y vio que traía el número que él había inconscientemente visto todo el día, entonces pues él creyó elegir y resulta que estaba condicionado. Pues es una mala broma, ¿verdad? Una broma de muy mal gusto, porque le dices, oye, elige el número que tú quieras, cuando en realidad yo ya te condicioné. Es una broma. Entonces, para elegir a Dios o para no elegirlo, se requiere de no ser condicionados, se requiere de libertad. Y no hay nadie más libre que Dios. Entonces, somos imagen y semejanza de Dios también en que somos libres, no en que tengamos más cabello, menos cabello, dos ojos, dos orejas, nada de eso. Es en el amor, en la libertad y de momento voy a dejarle en un tercer punto muy importante que es en el hacer comunidad. Dios es, em, se dice así, es uno solo, pero no es solitario. Eso es buenísimo. Dios es solo, pero no solitario, porque siendo un único Dios, son tres personas divinas y distintas, por supuesto, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a eso también nos llama, ahorita la vamos a ver a continuación, pero eso también nos llama a ser comunidad. Entonces, ahorita, de hecho, lo voy a dejar para la siguiente diapositiva. Veo o quiero que veamos justamente esa parte, pues, que somos imagen de Dios, no en que nos parezcamos físicamente, sino
en ciertos atributos, ciertas facultades que compartimos con Él, que si no las tuviéramos, no podríamos ni creer en Dios, ni seguirlo, y por tanto no podríamos salvarnos. Pero Dios no creó al hombre y seguimos la Gaudium et Spes número 12, ¿eh? Seguimos con él y de hecho aquí terminamos ya. Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Génesis 1:27. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuanto había hecho y lo juzgó muy bueno. Génesis 1:31. Son dos puntos. Entonces, el primero es haber sido creados como hombres y mujeres. Ya pasó el tiempo y ya saben, yo siempre digo esta expresión, la ley del péndulo. Ya pasó el tiempo en el que hablábamos de la media naranja, ¿no? Que somos la mitad y que entonces tenemos que buscar a nuestra otra mitad. Actualmente ya se dice que se llegó al otro extremo y se dice que tú ya estás completo, eh, y eso es cierto, pero ya se adereza diciendo, y no te hace falta nadie ni nada para que seas pleno o plena. Híjole, vamos a entender qué es lo que dice el mensaje. Primero, una cosa bien interesante. Había un mito en la antigüedad de un famoso ser andrógino. Este ser andrógino tenía o estaba conformado por una parte hombre y una parte mujer que estaban unidos por las espaldas, pero en algún momento los separaron y entonces empezaron a buscarse. De ahí viene esta idea también, repito, de que somos mitad y mitad y que andamos en busca de nuestra otra mitad. Ok. Nosotros no creemos en eso. Eso son eh, uno, el ser andrógino, haciéndose dos. En la teología cristiana, cuando hablamos del matrimonio, hablamos de dos haciéndose uno. Es una enorme diferencia. No es uno que se hace dos, no somos medias naranjas de nadie, sino que somos dos haciéndonos uno. Y escucha esta expresión, es importantísima por lo siguiente, porque todavía hay gente que cree que Dios le tiene preparado a alguien para su camino. Te vas a secar esperando que Dios te diga cuál eligió para ti. No, 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 no. A ver, Dios nos ha creado y dentro de toda esta sabiduría suya de la creación, nos dio justamente la libertad de elección hasta de pareja. A nuestra pareja no nos la tiene reservada Dios, porque veo algunas imágenes que con buena intención, pero con mala teología, te ponen por ahí, por ejemplo, este, Dios no se está tardando con tu pareja, la está preparando para ti, que es un objeto, él o ella, que tú no tienes pareja porque Dios está haciendo un objeto para ti. Sáquese a bañar, dicen en mi pueblo, sáquese a bañar, ¿cómo crees? No, Dios hizo personas libres y las personas libres en libertad se comprometen. Esa es justamente la clave de todo. Yo me acuerdo mucho de esa frase en algunos grupos que nos decían, para poder comprometerte hace falta un requisito, que seas libre, porque el que no es libre no se puede comprometer. Y sí es cierto. Entonces nosotros, si queremos entender esta parte, veremos que no somos mitad de nadie, porque si no seguimos con esa idea de que Dios ya tiene a nuestra otra mitad, no, 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 Dios no la tiene, olvídate de eso, no hay un departamento de novios y novias para quedados o quedadas, ¿no? eh, Dios te creó y te dio todas las capacidades, y aunque te creó, escucha esto, completo o completa, en esa completitud que tienes, eres complementario de otro.
tú ya eres, tú ya eres. No te preocupes, nadie te está quitando nada, eres digno, eres digna. Si lo quieres ver así, todo empoderado, empoderada, sí, no te hace falta nadie más para que seas tú en cierto sentido. En realidad, de hecho, basta ver nuestra anatomía para darnos cuenta de que hemos sido creados complementariamente. Basta ver nuestra anatomía. Es, recuerden que Dios habla por dos grandes libros, el libro de la Biblia, que bueno, sabemos que es un conjunto de libros, pero digámoslo de modo así, y el libro de la naturaleza. Y como decíamos en cursos anteriores, si Dios habla a través del libro de la naturaleza, el hombre es uno de los capítulos más hermosos de este libro. Entonces Dios también habla a través de la corporeidad humana y nos está diciendo que por algo tenemos esta anatomía, esta corporeidad que intrínsecamente no está cerrada, sino abierta al encuentro con el otro. Entonces eso es importante. Ya ni qué decir, por supuesto, de los caracteres, de los sentimientos, de la forma de ver la vida, vaya de la psicología, de la misma socialización, todo eso a mí me indica que no es bueno que esté solo, ¿sí? No lo es, no lo es. Dicho esto, entonces, cuando podemos hacer familia, podemos hacer vida, podemos extender la vida. Y en ese sentido, pues estamos entendiendo perfectamente bien lo que ya la misma escritura nos dice. Cuando dice henchid la tierra, es una expresión judía totalmente porque ellos entendían de otra manera la descendencia. No crean que es para nosotros, ¿verdad? Antiguamente se creía que cuando tú morías, hasta ahí quedabas. Y la única forma de que perduraras no era en la eternidad, no conocían la eternidad, era en lo larguísimo del tiempo. Y para que pudieras perdurar entonces, tendrías que tener mucha descendencia. Entonces la descendencia era la bendición porque era hasta mandato de Dios. Hoy que entendemos que después de la muerte hay la vida eterna, vaya, entendemos que ese henchir la tierra tiene otra explicación que no es tener todos los hijos que Dios me mande, decían los antiguos. Pues fíjate que cuando tú decides tener intimidad con tu esposo, con tu esposa, entonces ya también estás tomando decisiones tú, ya no es lo que te está mandando Dios. O sea, ¿qué sería que Dios te mande un hijo? Pues que tú estés aquí sentado y que te llegue un hijo y que te diga Dios, ahí te mando un hijo. Esos son los hijos que Dios te mande. Pero cuando tú estás decidiendo, entonces no es que Dios te esté mandando uno, dos, tres, cinco, 10 hijos. Hay que tener en cuenta eso porque Dios por eso nos dio esta capacidad de pensar justamente y no nada más de aceptar todo porque sí y ya. Así pues, insisto, el hombre es en efecto, continúo con la lectura que ya hice, por su íntima naturaleza, un ser social. Pues tenemos que entender qué significa todo esto, muchachos, y lo haremos justamente hablando de los dos relatos de la creación, pero como decíamos al inicio, esto los trataremos para nuestra siguiente sesión. Hablaremos de ello, les pido por favor que los lean para que tengamos la próxima semana, primero Dios, tengamos ya como que noción real y no de oídas, real de qué dice el primer relato y qué dice el segundo relato. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que me proteges tanto como el de la Madre, hasta que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.